A nuestro segundo bloque a partir de este momento de lo que viene siendo el TBT de los jueves, que hablamos historia, de numismática, de todo un poquito, de coleccionistas. Y en el día de hoy tenemos al señor Dimas López invitado con nosotros. Ya llegó Álvaro después de venir navegando desde Pedregal, se vino en bote desde Pedregal, navegando, por eso es que demoró en llegar, porque como los botes no andan por la calle, él trajo el bote al hombro. Oye, ¿la botella? Sí, muy buenas noches a los radioescuchas. Bueno, con el aguacero que está cayendo, yo sí pienso que debía llegar en bote. Nosotros aquí tenemos los ríos, y no precisamente la familia de Lenín, sino los ríos de mi ciudad, que es las rutas acuáticas que se forman cuando llueve. ¿Ah? La carretera se vuelve en río. Continuamos con el señor Dimas y el conversatorio que tenemos en el día de hoy acerca de la guerra de Coto. La guerra de Coto. Sí, una vez que esta parte de la historia de la frontera nuestra con la República de Costa Rica llega a la fase después de la separación de España, que es una fase interesante porque Colombia toma control, pero a la vez tiene muchas guerras internas. Y en esa parte, en ese espacio, se abre un paréntesis y entran ciertas influencias de ocupar territorios. Bocas del Toro fue ocupado por Costa Rica por buen tiempo, por varios años, hasta que el general Tomás Herrera pues se retira y Colombia nuevamente retoma esa área y le recuerda a los centroamericanos que habían firmado un tratado de poseer lo que habían heredado. Entonces vuelve y se recupera toda la parte de Bocas del Toro y se mantiene distancia, pero siguen ocurriendo situaciones. Y en 1865 por allá, si no me equivoco, se abre un concurso en Costa Rica para encontrar una trocha de Cartago a Potrero Grande, y se logra, la hicieron, y hicieron de una vez la comunicación y fundaron de una vez Buenos Aires. Esto es ya dentro del territorio colombiano, o sea, Panamá pertenecía a Colombia. Departamento de Panamá era el departamento del Istmo de Panamá. Entonces, ya ahí ya estaba la cosa, pero las guerras eran tremendas, internas en Colombia. Violentas. Muy grandes. Y esa división produjo este descuido de fronteras. Y eso nos afectó después. Posteriormente que pasó la época colombiana, que nos separamos en 1903, nos independizamos de España y nos separamos de Colombia. Al separarse de Colombia en 1903, se inicia otra vez, se retoma el tema como república independiente, y eso lo hizo atinadamente el presidente Amador Guerrero, y en 1905 firma un tratado formal con el presidente de Costa Rica, lo firma la Asamblea Panameña. Aquí tengo el plano de ese logro de mantener una frontera más estable. Ahí sí reconoce el presidente Amador Guerrero y corre la frontera, pero sigue Coto como parte de la frontera, parte de Panamá, perdón. Ya él resta Buenos Aires, porque definitivamente yo imagino, no le he podido tener acá por poder informarme más, pero imagino que ya él vio que eso era una ciudad, una población costarricense, y que ya no la podía, pues. Y entonces retoma la posición de que necesitamos una frontera. Muy atinado. Pero lamentablemente, en ese momento ya no era el oro el detalle, era el otro oro verde. Ya para ese momento nacieron otras presiones. Un multimillonario, Kidd, Maynard Cooper Kidd, él tenía unos cuantos barquitos, era la flota más grande comercial del mundo, y esa flota transportaba bananos. Eran blancas porque el color evitaba que los
se madurara muy rápido el producto. El producto. Entonces, hasta en eso tenían ellos mucho cuidado. Pero el banano, en las plantas de banano sufrieron problemas de infectación, ya que no tenían el seguimiento agronómico. Llevaban matas para sembrarlas, las llevaban de Changuinola o del lado panameño, las llevaban para sembrarlas, y eso produjo cierto descuido y trajo la contaminación del mal de Panamá, que le dan el nombre ese mal de Panamá porque es un hongo que viene de acá. Y se nace el problema de que el hombre necesitaba hacer las fincas en el lado Pacífico. Ya estamos hablando de que el canal de Panamá ya había sido negociado, ya los norteamericanos estaban construyéndolo, estamos hablando en esa etapa. Entonces ahí surge de una vez, en 1910 entra a la figura política el doctor Belisario Porras y encaja en un movimiento de ser un ministro plenipotenciario para tratar el tema de la frontera. Vuelve de nuevo. Pero si ya teníamos uno en 1905, ¿por qué insistir nuevamente? O sea, no sé si alguien acá tiene más en ese aspecto alguna investigación, pero es interesante, esa parte de la historia no está muy escrita, porque se dio. Y si vemos los planos, entonces en vez de la frontera mantenerse en el mismo lugar, se corre más hacia Panamá. Yo traje aquí un plano de la distribución de los bananales, y ahorita aquí lo tengo, para que ustedes vean la distribución de la finca de la United Fruit Company. Y estas fincas, estos lugares de la distribución coinciden con los planos que se ejercieron para la nueva frontera, y nos distribuyen mucho papel. Aquí los tengo. Entonces, Lenín, la pregunta mía es, si nosotros estamos en el área tica, cuando surgió la guerra, ¿cómo de ahí nos hicieron echar hacia atrás? O sea, debió haber una frontera. No, es que Panamá llegaba hasta el área de Coto Brus, lo que se conoce como Coto Brus. Entonces ellos llegaron, y hasta donde yo sé, hasta donde yo recuerdo lo que yo estudié en historia, ellos llegaron e invadieron y entraron por Puerto Armuelles, creo que fue, ¿verdad? Correcto. Ellos llegaron por Puerto Armuelles. Y eso se llamaba aeropuerto. Ajá, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se organizó de tal manera que ellos repelieron el ataque. En menos de 24 horas ya habían avanzado y habían tomado más de lo que era el terreno que había sido invadido. Entonces ahí es hasta donde yo sé que entra el gobierno de Estados Unidos y dice, espérate, los límites de Panamá van a ser estos, y ran. No, pero también, Dimas, hay algo, llegó un coronel tico y sacó a los panameños. Sacó al corregidor de Coto. De Coto. De Coto. Pueblo Nuevo de Coto. De Pueblo Nuevo. Lo hizo arrear la bandera y te la lleva. O sea, sacaron la parte administrativa. Tengo entendido por mi hija que me contó con una amiguita que esa bandera existe, la tienen guardada. Esa bandera que fue arreada de Coto existe. Así que esos chiricanos, que los felicito, que cuiden esa bandera. Ok, bien guardada. Wow, imagínate. Otra pregunta. Tengo un personaje que tiene un sable, para mí parece un machete. Tiene su argollita normal como si fuese esa era a lo que me dice él, es una espada de la época de Coto. Sí, usaron, los panameños usaron armas variadas al inicio porque no teníamos nada. Así que sacaron de... O sea, que improvisaban cualquier tipo de... hay una anécdota también que ellos tomaron varas y le pegaron, rajaron vidrios y se los pegaron, o sea, con un hilo, porque no había goma, no había nada de esa época.
y los amarraron con hilo y empezaron a moverse en la montaña, como sigilosamente, como posiciones de combate. Y el ejército tico, que Costa Rica sí tenía un ejército de planta completo, iba llegando y lo que ven son los brillos, y lo hicieron con intención de que no, ellos van a pensar que son fusiles. Exacto. Y los costarricenses, espérate, eso está lleno. No, tenemos que tener más refuerzos para... Tácticas militares de Tácticas engaño. objetivos. Increíble. Pero eran objetivas, entonces, porque tú nada más con ver. Eran guerras psicológicas. Psicológica, exactamente, en esa época. Se buscaba la manera de ayudarse ellos. Y hay historias, hay un montón de historias de heroísmo, de situaciones. Un tío de mi madre que estuvo allá, él contaba, a los 17 años lo reclutaron en Boquete, en la familia Ledesma en Boquete, y él se lo llevaron, así, está reclutado, métete a la fila, te vas. Y la familia llorando, las mochilas eran de lona, lógico, no había plástico, con vela esperma, la frotaban para que fuera impermeable. Exacto. Entonces dentro tenían lo básico, algo de carne, sal, aguja, o sea, lo básico. Le enseñaron a disparar por la ventana del tren. Tenían que hacer un par de disparos para decir que ya estaban entrenados. O sea, así de pronto, ¿no? Pero era montañero, ese muchacho era montañero. Y lo curioso de la historia de él, que él no disparó a nadie, capturó costarricenses, los trajo prisioneros, Sin hacer un tiro. sin dar un tiro ni matar a nadie. Wow. Y logró traérselos, le dio comida, porque el hombre era montañero. O sea, el muchacho sabía vivir en Boquete, en la montaña. Usó las trampas y de regreso recogieron lo que estaba en las trampas y comieron, todos comieron. Los ticos no tenían municiones, la habían gastado en cacería. El que no está preparado a sobrevivir en montaña, le dispara todo y no come nada. Entonces ya se encontraron ellos, porque a él le dijeron: camina 3 días con el sol a tu hombro izquierdo. A los 3 días estarás en zona de combate. Y así lo hizo, se topaba con un pelotón tico. Pero eran más ticos, eran menos panameños en ese momento, para ellos ahí en ese lugar. Y lograron ellos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a disparar o no? Los ticos le dijeron que no tenían municiones. Entonces él contaba que él le dijo a los compañeros: no somos asesinos. Así que si no somos asesinos, vamos a hablar con ellos. Oye, dice, bueno, nosotros no nos rendimos porque estamos en nuestro territorio. Ustedes están en nuestro territorio. Y empezó la discusión. Dice, bueno, yo vine a una guerra. Aquí tenemos que pelear, pero no puedo dispararte porque tú no tienes armas. Dice, bueno, pues, mis compañeros dicen, los panameños, que peleemos a puño y cuchillo. Serán las peleas de antes, con la hidalguía. Puño y cuchillo. Uno de Bugaba le dijo al tío mío, al tío abuelo: déjeme esos 2 de la izquierda, que yo me encargo de ellos. Cuerpo a cuerpo, pues. La batalla Esos del 2 son cuerpo a míos. cuerpo. Déjeme los 2 de la izquierda, que esos son míos. Esos 2 son míos. Sí. Entonces él fue allá y le advirtió a los costarricenses que la pelea iba a ser cuerpo a cuerpo, puño y cuchillo, que quién iba con quién, y que los 2 estos de acá iban con el señor que estaba allá, pues. Entonces los ticos se quedaron así: bueno, mira, no podemos pelear tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos varios días que no comemos, estamos débiles, no van a matar. Increíble. Interesante. ¿Y qué sucedió? Entonces ellos Bueno, vamos a darle comida primero y después peleamos. decidieron seguir juntos, y que el que llegara al primer campamento, si era tico, se rendían los panameños, y si era el campamento panameño, se entregaban los costarricenses. Y así fue, pero como el tío abuelo conocía muy bien las señas y toda la montaña, él logró regresar, aunque no tenía brújula, o sea, eso no tenía. Y logró regresar y comer, y cuando llegó al área, ya se vieron los costarricenses, pues, que habían llegado a un lugar panameño. Le entregaron las armas, hicieron el protocolo de entrega, y se formó, ¿no? Se formó porque el poblado, cuando vio que los ticos iban prisioneros, pues lo respetaron y aplaudieron. A las finales, después de todo, que pasó todo, él recibió una condecoración de Costa Rica, porque nunca ellos, en todas las guerras que habían tenido,
nadie había tratado a los prisioneros como los trató ese cabo. Wow. Interesante la historia, ¿eh? Uf, aquí Oye, no podemos quedar toda la noche. tenemos ganador. No, nada, todavía no. Ve, vamos a duplicar el premio. Vamos Vamos a a tener duplicar.